Continuamos con el curso avanzado de opciones binarias y bueno, hemos llegado a una de las partes más importantes del curso, que es cómo filtrar las señales que nos otorga el movimiento del precio. Y bueno, para esto es necesario que usted ya conozca a grandes rasgos qué son los niveles de alta probabilidad y determinar la vigencia. Únicamente con estas dos herramientas pues usted ya tendría una base lo suficientemente sólida para poder tomar algunas buenas decisiones en las opciones binarias. Pero hay un aspecto que de igual forma es muy importante y se trata de saber visualizar en el gráfico del precio esos movimientos que nos pueden ayudar a evitar entrar en señales incorrectas, o lo contrario, entrar justo cuando el mercado va a iniciar nuevos movimientos. Y para esto pues vamos directamente a la plataforma MetaTrader. Como usted puede observar, pues ya está aquí el gráfico del precio. Y bueno, ¿a qué se refiere con esto de filtrar las señales de entrada? Es relativamente muy sencillo. Esto viene ligado a lo que es los niveles de alta probabilidad y la vigencia. Vemos que en la parte más reciente tengo abierto el gráfico de la libra dólar en un time frame de una hora. Y bueno, si trazo este nivel de alta probabilidad que recién se ha roto, pues ahí me está marcando esa situación del precio, y además ha llegado prácticamente hacia un nuevo nivel de alta probabilidad que estaba un poco más arriba. Estos dos niveles, si los marco con las herramientas de la misma plataforma, pues me va a ser de más utilidad. De esta forma lo voy a trazar en los máximos del precio. En el video anterior le comentaba que los puede trazar en los precios de apertura y de cierre, ya que sería más probable que llegue primero hacia esos puntos el mercado y posteriormente hacia donde están las mechas. Pero esto se puede ir optimizando conforme usted vaya bajando en la temporalidad de los gráficos. Si voy a 15 minutos, pues usted puede observar que en el gráfico de 15 minutos de hecho estaría correctamente trazar ese nivel de alta probabilidad en esos precios de apertura y de cierre, que serían en los máximos en otro time frame. Aquí lo voy a trazar y como usted puede apreciar, pues ya está ahí optimizado este nivel de alta probabilidad. Vemos que el precio pues ha superado ese nivel de resistencia y ha buscado el que está más próximo. Para esto también hay que trazarlo en el gráfico de 15 minutos para ver si está de una forma correcta. Voy a hacer un poco más pequeño el gráfico y vemos que efectivamente allí el mercado se está deteniendo por esa zona importante de resistencia. Así es que, ¿qué sería lo más factible estar realizando en estas instancias? Pues ahora correspondería estar observando la vigencia de este movimiento alcista. Voy a lo que es la herramienta de línea de tendencia o línea de vigencia, que en este caso le hemos puesto así. Me va a mostrar la vigencia de este movimiento alcista y vemos que aún está vigente, que de hecho el mercado ha estado subiendo por esta situación, aún se mantiene por dentro de esta línea de vigencia alcista. Si voy a un gráfico de 5 minutos, debería de observar con mucho más detalle la aceleración. Vemos que en la parte más reciente podemos trazar una línea de aceleración alcista. Recuerde que siempre hay que trazar las líneas justo cuando vemos algún punto importante en el movimiento del precio. Aquí podremos también optimizar la línea de vigencia alcista de esta forma. Vemos que hay algunas pequeñas variaciones en el movimiento del precio, pero bueno, todo esto correspondería a esta línea que es de más largo plazo, así es que no habría mayores inconvenientes. Vemos que en la parte más reciente se puede apreciar esa aceleración. Observamos cómo el precio está ahí respetando esa línea
en este instante aún sigue vigente esta línea de vigencia alcista, y vemos que está un poco distante el precio actual con respecto a esta línea. Incluso si en alguna situación se diera un velazo bajista, pues sí lo tendría un tanto complicado el mercado para poder hacer este quiebre de línea de vigencia alcista. Necesitaría varios periodos, aproximadamente unos 2 o 3 periodos, para poder hacer el quiebre, siempre y cuando siga bajando. Pero si sigue subiendo, pues necesitaría un poco más de periodos para hacer el quiebre de esta línea. Pero adicionalmente vemos una aceleración todavía mucho más a nivel profundo. Para esto me sirve el gráfico de un minuto para observar ese detalle, y vemos que el mercado se está moviendo de forma muy rápida en este gráfico de un minuto. De hecho, ya me mostró la ruptura de esta línea de vigencia alcista. Por lo tanto, ahí me muestra el momento exacto en el cual el mercado comienza a realizar esos movimientos hacia la baja, y de igual forma me está mostrando una nueva vigencia en sentido bajista. Así es que el mercado puede seguir bajista mientras se mantenga por la parte inferior de esta línea de vigencia bajista. Es muy sencillo realizar este tipo de análisis, como usted puede apreciar. Vemos por qué razón el mercado se detuvo en ese punto, por qué razón también el mercado está cambiando de dirección, hasta qué instancia el mercado podría continuar bajista. Aquí tenemos estos límites, que serían las mismas líneas los que estarían limitando esa acción del precio. Vemos esta línea que bueno, ya es un nivel de alta probabilidad, que hace unos instantes, bueno, algunos periodos se ha roto, pero en estas instancias ya no tendría mayor relevancia. Ahora lo que tendría mayor importancia sería la parte más reciente, y para esto voy a quitar esta línea horizontal, y ahora me voy a quedar con el movimiento del precio actual. Aquí me está mostrando un nuevo nivel de alta probabilidad. Si pasan los periodos en este gráfico de un minuto y sigue respetando ese punto mínimo, pues ya lo podría proyectar. De hecho, desde estas instancias ya existiría la posibilidad de proyectar hacia adelante esta nueva línea de soporte. Entonces, en base a esto, ya habremos hecho algún análisis más en profundidad y determinar mejores decisiones. Pero le comentaba al inicio de esta explicación que usted debe de aprender a filtrar los movimientos que se presentan en gráficos más grandes. Por poner un ejemplo, en este gráfico de 15 minutos podemos apreciar que se estaría dando el quiebre. Bueno, sería un nivel de alta probabilidad, y vemos que en la parte superior de igual forma se llegó hacia ese punto. Pero lo más lógico y lo más sencillo sería pensar que el mercado tal vez siga subiendo. Y aquí, si usted mete una opción binaria de que el mercado va a subir porque se está haciendo la ruptura de un nivel de alta probabilidad, recuerde lo que le comenté. Cuando el mercado alcanza un cierto nivel de alta probabilidad, generalmente va a buscar el siguiente, y así sucesivamente va a buscar esos niveles. También en una forma inversa, cuando vemos que el mercado rompe los niveles de resistencia o de soporte, va a ir a buscar el siguiente. Pero ¿qué es lo que está pasando en estas instancias? ¿Por qué se dan esos detalles? Bueno, inicialmente todo esto tiene que ver con las líneas de vigencia. Cuando vemos que ya se van rompiendo esas aceleraciones, pues ya tendríamos que tener más cuidado de estar abriendo esas posiciones a favor de ese movimiento. Si vemos que las aceleraciones empiezan a romper, pues ya no sería una buena idea, porque de hecho a un nivel interno vemos que estaría habilitada una vigencia bajista que estaría creciendo
para hacer una corrección de todo este movimiento. Y generalmente esto tiene su referencia en los gráficos del precio. Usted puede observar cómo es de que después de grandes movimientos el mercado tiende a hacer esas ligeras correcciones. Así es que algo similar estaría pasando en esa parte. Obviamente tiene mucho que ver también en la hora de mercado, pero hay algo que usted debe de conocer en primera instancia, que es el rally. El rally pueden ser dos velas o una, o el conjunto de varias en un mismo sentido, en una misma dirección. Puede ser alcista o puede ser bajista. En este caso, tratándose de un movimiento al alza, un rally está conformado por varias velitas en ese sentido. Aquí podemos apreciar que existe este rally alcista, tenemos otro más en la parte inferior y en este instante también está ahí un rally alcista. Así es que las señales de entrada las puede filtrar de una forma muy sencilla, siempre y cuando usted sepa determinar lo que es el rally. Una señal que el mercado le esté dando, por poner un ejemplo, ahí me está dando la ruptura de una resistencia. Incluso muchos traders están tomando ese quiebre de la resistencia como una entrada al mercado, pero lamentablemente el precio se está yendo en sentido contrario y esto se debe a que el mercado ya viene desde muy abajo, viene subiendo y a esta señal le antecede este rally. Está dada esa señal, pero le antecede el rally. Entonces, para evitar malas entradas, usted debe de evitar que esa entrada le anteceda ese rally. En este caso, esta no sería una entrada para abrir una opción de subida, sino todo lo contrario. Si estoy observando que a nivel interno se están dando esas rupturas de las líneas de vigencia, pues en lugar de abrir una opción de que va a subir, pues abro una opción al contrario, de que va a estar bajando. Así de sencillo. No requiere mayor análisis. Únicamente es una simple cuestión que usted debe de estar analizando con la ayuda de todos estos gráficos. Si vamos a un gráfico de 5 minutos, se puede apreciar que ahí tenemos esas líneas de vigencia de igual forma pues ya rotas y se ha creado una nueva. Así es que las señales que le antecedan un rally generalmente no es recomendable que usted las tome. Otro ejemplo, aquí tenemos este nivel de alta probabilidad. En algún momento estaba vigente y resulta que se da un cierre por arriba de esa línea de resistencia, pero antecede un rally. El mercado ha estado subiendo desde abajo y además tenemos este sencillo detalle que a usted le va a ayudar de mucho. Fíjese que tenemos esta línea de vigencia alcista y ahí podemos trazar esas líneas. Si vemos que por lo menos en este gráfico de 5 minutos ahí se ve que esta señal parece buena, pero en realidad usted debe de determinar qué tanto ha subido el mercado. ¿Con respecto a qué? Pues con respecto al movimiento más reciente. En este caso sería ese movimiento, o de hecho todo lo que está detrás de ese movimiento. Vemos que esa señal de hecho le antecede un recorrido que se ha hecho en un tiempo relativamente corto y que al mercado le ha tomado mucho tiempo en hacer ese mismo recorrido. Y en la parte más reciente resulta que el precio pues lo ha hecho de una forma muy rápida. Entonces esas acciones que hace el precio usted las debe de tener en cuenta, porque si bien se está dando una señal de entrada al mercado por el cierre de vela por fuera de esa línea de resistencia, no significa que sea una entrada para abrir una opción binaria y decir que va a subir el precio y a buscar
el siguiente nivel de alta probabilidad. Tal vez sí lo haga, pero hay que estar observando esos debilitamientos que me están mostrando las líneas de vigencia. En este caso vemos la parte más reciente. ¿Cómo usted evitaría en este caso abrir una opción binaria ahí de que va a bajar o de que va a subir? O en este caso aprovechar la situación y abrir esas opciones. Fíjese, vamos al gráfico de un minuto. En este gráfico de un minuto puedo trazar la línea de vigencia bajista. Aquí lo haría de esta forma. Vemos que he omitido esa pequeña mecha. ¿Por qué razón? Pues bueno, porque veo que tendría más sentido trazar mi línea de vigencia con estos máximos que están ahí perfectamente alineados y bueno, me sirven de una buena referencia para trazar esa línea de vigencia. Vemos que si abro una opción binaria de que va a bajar, pues aquí ya me está mostrando que lo más probable es que no siga bajando en los próximos minutos, que se está debilitando y de hecho está entrando en un periodo de consolidación el precio. Así es que mientras que no se muestre una vigencia mucho más clara de que va a seguir bajando el precio, para esto debería de existir una confirmación como esto. El mercado hace una ruptura de esa línea de soporte. Vemos que hace esa ruptura, entonces ahí es momento para abrir la opción binaria de bajada. Pero fíjese que aquí tendría posibilidad de éxito por el simple hecho de que no le antecede el rally. No hay un movimiento tan amplio. De hecho, sería el comienzo de un nuevo movimiento. Y además, el nivel de alta probabilidad más cercano estaría ubicado en la parte inferior. Si ahí lo proyectamos hacia adelante, tendría el precio una buena distancia para hacer ese recorrido bajista. Y de igual forma, tendría una buena distancia el mercado para ir a buscar nuevamente estos máximos allí como lo está marcando el precio. Así es que estos análisis son relativamente muy sencillos. Espero que le vaya quedando claro. Las señales que usted obtenga de la acción del precio no necesariamente son buenas. Hay que estar observando la vigencia constantemente, los niveles de alta probabilidad y que no anteceda el rally a esa señal de entrada, porque lo más probable es de que la señal sea incorrecta y bueno, termine por no funcionar en la opción binaria que usted haya elegido. En este caso, tendremos que determinar con mayor visualización qué es lo más probable que el mercado va a hacer en estas instancias. Para esto, fíjese que ya tenemos definido el nivel de soporte y el mercado lo está testeando y además está próximo a confirmarse una línea de vigencia bajista, una nueva línea. Esta que se ha roto pues ya no tendría caso mantenerla ahí, hay que volver a trazarla de esta forma. Podría abrir una opción binaria de que va a bajar el precio y no antecede el rally. Aquí sería una buena posibilidad. ¿En qué tiempo de expiración? Pues bueno, eso ya dependería. En este caso, si abro una opción binaria de que dentro de un minuto el mercado va a estar bajando, debería de existir la suficiente liquidez para que en un minuto el mercado siga bajista. Y para esto, pues, sí es recomendable que usted esté pendiente de los mejores horarios para estar abriendo esta clase de negociaciones. Así es que es bien importante que una vez que usted sepa filtrar estas señales que le está mostrando el precio, aquí podemos apreciar que, bueno, estoy en el gráfico de un minuto y vemos cómo el mercado intenta realizar esos movimientos hacia la baja. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos minutos. Y bueno, esto ya después lo va a ir trasladando hacia la plataforma de opciones binarias. Vemos que mientras que el precio se mantenga por la parte interna, pues hay una cierta garantía de que el mercado va a seguir en ese sentido.
pero hay que tener cuidado en este tipo de situaciones. Fíjese, aquí estamos hablando de este retroceso que está realmente un poco lento. Ahí vemos por qué está lento el retroceso. ¿Por qué usted puede definir o por qué le estoy comentando que aquí está lento el retroceso? Fíjese que hay una cierta expansión del movimiento del precio, y esto comparado con lo que hizo recientemente en un breve periodo de tiempo, pues no tiene comparación. Aquí usted puede determinar dos situaciones. La primera es de que en esta parte sí existe la liquidez necesaria para sostener esa señal de entrada, sostener las rupturas, como podemos apreciar, de los niveles de alta probabilidad. Eso es lo que generalmente se busca, entrar justo cuando se da esa liquidez en ese sentido donde se está dando la ruptura. Vemos que se puede trazar la línea de vigencia, estoy trazando también ese nivel de alta probabilidad, veo que el mercado está subiendo, entonces no antecede ningún rally, de hecho es el inicio del rally, estoy a favor de la vigencia, una vigencia alcista, y bueno, de hecho el mercado se acelera. Algo así usted debe de buscar siempre al momento de estar entrando al mercado, evitar esas situaciones de que el mercado está tardando mucho en realizar esos movimientos. Vemos que aquí en este caso está realizando todo lo contrario. Sí me muestra un ligero movimiento hacia la baja, y de hecho en una opción binaria de un minuto pues apenas si se ganaría por algunos segundos. Ahí la siguiente velita pues bueno, sí fue bajista, pero lo que buscamos capturar no es esas casualidades, eso ya sería un poco más de suerte. Lo que deseamos buscar es que si voy a abrir una opción binaria es porque el mercado, el precio, pues va a moverse en esa dirección y sostener de una forma mucho más cómoda para que a nivel psicológico pues no me afecte la presión de estar esperando a que el mercado se mantenga por arriba o por la parte inferior de la opción que se ha elegido. Entonces es bien importante todo esto que le estoy comentando, evitar que las señales que le da el mercado pues le anteceda ese rally. Hay que estar al inicio o de hecho al final del rally, pero no necesariamente en ese sentido, como pasó en la parte superior. En un time frame superior apenas me estaría dando una señal de entrada que es muy similar a lo que podemos observar en este gráfico de un minuto. Si vamos un poco más hacia atrás para ver este ejemplo, fíjese, en 15 minutos me estaría dando esa señal de entrada, una como la que ahorita podemos observar en la parte más reciente, pero resulta que el mercado se va en sentido contrario. Esto es porque el movimiento alcista pues pierde esa vigencia, esa fuerza, y además ya trae liquidez desde antes y está perdiendo esa liquidez. Cuando vemos que se van rompiendo las líneas de aceleración, ya me está mostrando que se está perdiendo esa liquidez, que hay un abandono de posiciones de muchos traders que desean vender ahí sus posiciones, y pues bueno, por eso el mercado pierde como quien dice presión alcista, pierde fuerza. Es lo mismo que pasó en la parte más reciente. Sí son señales, pero no son fiables. En este caso, cuando antecede el rally, y si además usted ya pudo trazar esas líneas de vigencia, pues bueno, ya le debería de dar un claro indicio de que finalmente el mercado no va a estar subiendo. Aquí podemos apreciar en la parte más reciente que se ha formado una pequeña vigencia alcista. Entonces, ¿cómo abrir una opción binaria en estas instancias? Pues bueno, vemos que el mercado de hecho no le antecede un rally como en estas instancias que vemos en la parte anterior.
lo que está en esta parte no se compara con lo anterior. Entonces, aquí habría que analizar en qué condiciones está entrando el mercado. Tal vez esté entrando en una especie de consolidación, ahí como podemos apreciar, y el mercado se va a encerrar en un rango, y hasta que no salga de ese rango es cuando usted puede prácticamente abrir una opción binaria de subida o de bajada, con la certeza de que se va a sostener esa señal de entrada que le está dando el mercado. Aquí vemos que podría formarse una nueva línea de vigencia alcista. Únicamente el precio debe de superar ese máximo. Si vemos que el mercado supera ese máximo, pues obviamente va a seguir alcista, porque al mismo tiempo me estaría confirmando esa nueva línea de vigencia y además estaría apuntando hacia los máximos más recientes. Y bueno, todo esto usted debe de estarlo analizando. Son entradas, mejor dicho, son señales muy sencillas que le está mostrando el mercado, pero hay que tener siempre en consideración que se pueden filtrar todas estas señales de entrada y evitar disgustos, pues ahora sí que al momento de estar realizando las inversiones con las opciones binarias. Vemos que todavía el mercado está ahí testeando a una gran escala, está testeando ese nivel de resistencia, si es que la próxima vela tal vez tenga fuerza y vaya a buscar un nivel mucho más alto. Para esto usted ya debe de estar preparado trazando esos niveles de alta probabilidad, y además vemos que a una escala todavía mucho más amplia, de hecho existe vigencia alcista, todavía el mercado está en ese sentido, pero también podría estar la posibilidad de que este sea el inicio de una pequeña corrección para después continuar en esa dirección. Usted debe de estar abierto a todas las posibilidades para poder tener mayor probabilidad de éxito en las opciones binarias. Si voy a un gráfico de 15 minutos, en este gráfico de 15 minutos aún no veo un debilitamiento claro. Puedo trazar esta línea de esa forma. No veo un debilitamiento. Voy a 5 minutos y en 5 minutos se puede apreciar que sí existe un debilitamiento. Es lo que estábamos analizando hace unos instantes, que probablemente el mercado esté en esa consolidación y decida cambiar de dirección o finalmente subir. Todo esto debe de ir acompañado de ese análisis de las acciones que está realizando el precio para evitar malas situaciones. Aquí, como usted puede apreciar en este gráfico, no únicamente se trata de estar analizando el histórico, pero vemos aquí esta situación de los máximos que vemos en esa parte y cómo el mercado hace un cierre de vela por la parte superior de esos precios de apertura y de cierre. Ahí podríamos haber trazado una resistencia, un nivel de alta probabilidad de esa forma, y vemos que el cierre de vela le antecede un rally. De hecho, esta vela alcista es una vela que hizo un recorrido amplio en muy corto tiempo. Todo lo que al mercado le costó de alguna forma bajar en todo este tiempo, en una sola vela al mercado pues prácticamente con liquidez ahí estuvo subiendo rápido, e inmediatamente pues vemos un cambio de dirección. Así es que no necesariamente las rupturas de soportes y resistencias significan que usted deba entrar en esa dirección. El mercado puede que no tenga ya la liquidez suficiente para sostener esas entradas. Sin en cambio, si vemos que el mercado ha hecho algunos breves descansos y después inicia esos movimientos, pues bueno, ahí es a donde sí se podría sostener una situación como la que está pasando en este instante. Voy nuevamente al gráfico de un minuto para ver ese detalle. Vemos que en la parte más reciente pues ya se está dando esta señal de entrada. Es una señal de entrada, en este caso para el mercado Forex
una entrada en venta, pero siempre y cuando esa entrada se va a sostener, siempre y cuando exista esa vigencia bajista, que el mercado respete esta pequeña aceleración que está realizando el precio. Vemos que ahí comienza a acelerarse ligeramente, puede tomarle varios minutos, pero mientras tanto en las opciones binarias hay que elegir bien. Si deseo que la opción binaria tenga una caducidad de 5 minutos o de 15 minutos, o que en un minuto, una vez que realizo la entrada, pues que ya me diga si es correcta esa decisión. Lo más recomendable es que usted tome las decisiones en base a lo que las líneas le estén diciendo. Ahí estaría, no antecede un rally de grandes dimensiones, y pues bueno, ya usted únicamente le tocaría estar esperando esas señales de entrada. Las señales se dan de una forma muy frecuente, de hecho no hay que esperar tanto tiempo. Una vez que el mercado pierde vigencia en un sentido, inmediatamente pues cambia de dirección. Así de sencillo. Aquí podríamos trazar estas líneas. Vemos que está ahí testeando estos mínimos. Para esto también es importante tener gráficos todavía mucho más rápidos. Y bueno, ahí es a donde toma más relevancia los gráficos de las plataformas, en los cuales se muestran las velas japonesas, pero que se van formando cada 10 segundos, cada 15 segundos. Aquí en este caso pues podemos apreciar que se trata de un gráfico de un minuto aquí en MetaTrader, pero en las opciones binarias va a haber todo este movimiento todavía mucho más marcado, como si se tratara de un gráfico mucho más grande, y además ahí estarían esas señales de entrada que finalmente sí se sostienen, ya que la liquidez acompaña a esas señales. Vemos que siempre el mercado va a estar buscando esos niveles de alta probabilidad, mientras que el precio se mantenga por la parte inferior.